MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Economía y finanzas con Pedro Tello. Italia va a caer, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional, que por lo regular es mesurado, no es tan pesimista. Hay otros que son más pesimistas. Bank of America es muy pesimista, por ejemplo. No así el FMI, es muy mesurado por el tamaño y el poder que tiene el FMI. Estamos frente a la peor crisis en un siglo. Italia va a caer menos 12 puntos del PIB, España menos 12 puntos del PIB, menos 12.8 de hecho, Francia menos 12.5, la Argentina menos 9.9, el Reino Unido menos 10.2, Rusia menos 6.6, Estados Unidos, nuestro vecino, menos 8. México va a ser el más afectado de una América Latina que va a ser de las más afectadas. ¿Y qué significa esto de que caiga el 10%? Dice el presidente que no hay que preocuparnos, que más bien hay que cantar gracias a la vida que me ha dado tanto, lo dijo ayer en la mañanera, pero pues la realidad va a pegarnos, cantemos o no cantemos, veamos mañaneras o no veamos mañaneras, querido Pedro Tello. ¿Qué representa caer menos 10.5? Que parece ya es un consenso, ya veo cada vez más consenso hacia las cifras de 2 dígitos y los escenarios pesimistas pues ya superando más bien los 12, los 13% de caída. El FMI nos dice menos 10.5 y ojalá que ahí pare, pero todavía le falta la mitad al año. Querido Pedro, buen día. Luis, buenos días. Pues sí, finalmente ocurrió. Yo señalaba desde hace algunos meses, Luis, que era inevitable que estuviéramos frente a la más profunda caída en la historia económica reciente de la economía mexicana, y yo decía, los pronósticos se van a acercar inevitablemente a la frontera del 10%. A decir verdad, yo suponía que esto iba a ocurrir, íbamos a rebasar la barrera del 10% en pronósticos por ahí del mes de agosto. Sin embargo, ocurrió ayer, y ocurrió de la mano del Fondo Monetario Internacional, quien, tras hacer la revisión de los pronósticos que originalmente había formulado en el mes de abril, ahora dice, la caída de la economía mundial será más profunda y también será más profunda la caída de las economías desarrolladas, pero también de los países en vías de desarrollo o de las economías emergentes. Y para el caso que nos importa, que es el mexicano, yo diría que el Fondo Monetario Internacional ha señalado 3 cosas importantes. Primero, México, la economía mexicana, es la 4ª en el mundo con la mayor caída pronosticada para este 2020, ya lo señalabas tú. En orden de importancia caerá con mayor intensidad Italia, le seguirá España, le seguirá la economía francesa y luego viene la economía mexicana con una caída estimada del 10.5%. Segundo, el Fondo Monetario Internacional señala que estamos frente al pronóstico más desfavorable para una economía latinoamericana, lo que no representa poca cosa, asumiendo que México ha realizado un esfuerzo impresionante desde hace muchos años para tratar de sentar nuevas bases para el desarrollo. Tercero, estamos pues frente al reconocimiento de que la caída será de 2 dígitos y lo señalado por el fondo el día de ayer se suma a lo que previamente ya habían dicho JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch y el grupo Bursamétrica. En estos 4 casos se señalaba ya desde semanas atrás que la economía mexicana iba a tener caídas superiores al 10%. Y detrás de todo esto, Luis Auditorio, quizás lo más importante no solamente es reconocer la dimensión de la caída que vamos a sufrir, sino cuánto tiempo nos va a tomar recuperar los empleos que se van a perder, las empresas que van a desaparecer y el nivel de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia, de la crisis que estamos enfrentando y desde luego con el nivel de debilitamiento con el que ha llegado la economía mexicana justamente a este 2020. Y aquí es donde yo quisiera detenerme, Luis. A ver, la caída de la economía italiana, de la española y de la francesa para el 2020 es acompañada por un repunte de sus economías para el año 2021 que les permitiría recuperar la mitad del terreno que van a perder en este 2020. Para el caso de México, el Fondo Monetario Internacional señala que en el 2021 vamos a recuperar solo la tercera parte de la caída
que vamos a tener en este 2020. Lo que significa que nos va a tomar más tiempo, mucho más tiempo que a las economías desarrolladas y a las economías emergentes, recuperar el terreno perdido. Y la pregunta es, ¿por qué a ellos les va a tomar menos tiempo respecto a México? Y la respuesta es muy sencilla. Porque las políticas públicas que se están aplicando allá, con mayor gasto gubernamental, con apoyo a las empresas, con apoyo a los empleos, con apoyo a los salarios, con cheques directos a las familias, va por una parte a contener la profundidad de la caída en este 2020, pero sobre todo va a crear condiciones para que la recuperación se produzca en menos tiempo y con una mayor intensidad de lo que habrá de ocurrir en México, donde no tenemos reales apoyos para contener la caída de empresas, de empleos ni de salarios en este 2020. Y esa es quizás la cuestión más importante. Así que podemos pasarnos el resto del año cantando gracias a la vida, pero lo cierto es que la perspectiva que en materia económica se perfila para la economía mexicana en este y en el año 2021 no pinta nada favorable para las familias, para las empresas, para los jóvenes que busquen un empleo, claro, y para quienes, habiéndolo tenido a principios de este año y tras haberlo perdido, van a estar luchando día a día para tratar de restablecer o reencontrar una fuente de trabajo, una fuente de ingreso y algo que permita mejorar o mantener la calidad de bienestar de las familias a las cuales pertenecen. Muy duro el panorama, Pedro, lo estaremos platicando en este espacio. Esto se traduce en la pérdida de empleos. Por ahí lo que dice No Castellanos, en Canacintra no es menor, 17 millones de ocupaciones, empleos formales, informales, semiformal, etcétera, freelance, ¿verdad? Podrían perderse con una caída de 10.5. Híjole, ahí están los datos que se reflejan en realidad, y esa realidad pues nos va a tocar a todos. Rapidísimo, Pedro, 3 consejos o los que tú quieras que le puedas dar al auditorio. Nos dicen, ¿qué hago? O sea, si ya perdí la chamba, particularmente muchos de esos, ¿qué hago? Yo diría, uno, quien tiene trabajo, cuídelo tanto como pueda. Quien lo ha perdido, bueno, pues hay que acudir a las redes sociales para tratar de diversificar las opciones de búsqueda de empleo. Quien tiene en este momento todavía la tranquilidad de tener un ingreso en casa más o menos estable, cuide su presupuesto al extremo, evite los gastos innecesarios. 3, no acuda al expediente de la deuda, menos aún del de la tarjeta de crédito, para tratar de resolver los gastos cotidianos de la casa, porque finalmente eso implica tomar el crédito más caro, el más costoso y el que difícilmente va a poder pagar. Y por último, yo haría un llamado de verdad a la solidaridad al interior de las familias y con nuestros vecinos y con la gente que en la calle sale a jugársela día a día para tratar de llevar el sustento honradamente a su casa, para poder comprar más de mexicanos y para los mexicanos en momentos en los que hace falta esto precisamente, cerrar los vínculos de solidaridad y apoyo entre nosotros mismos, Luis. Gracias Pedro, te mando un fuerte abrazo, muy buenos días. Me encuentran en Twitter en @PetelloVillagrán. Feliz día para todos. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.